Alfredo, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la oportunidad y pues aquí estamos felices y contentos de poder compartir el día de hoy pues mi experiencia dentro de lo que es mi estancia en este gran proyecto y pues sobre todo lo que es el tema, el por qué yo decido y por qué tú debes decidir por Red Natura y cualquier persona por qué debería decidir por este proyecto. Excelente, excelente. Quiero ver ahorita aquí muchos aplausos, muchos números 5, porque la verdad es que la historia que nos viene a contar Alfredo es una historia que tú, a lo mejor, eres una persona joven, eres una persona mayor, una persona, pues, que a lo mejor 45 años no soy tan joven, pero traigo todas las ganas de emprender y echarle todos los kilos y destrozar barreras mentales y todo. El día de hoy, Alfredo te va a decir cómo él lo ha logrado. Así que, Alfredo, bienvenido. Échale todas las ganas, conquista corazones, cambia mentalidades, rompe barreras. Adelante, amigo, la sala es tuya. Gracias, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, Jorge. Y pues quiero agradecerle a todas las personas que se han conectado el día de hoy. La verdad es increíble para mí poder compartir mi experiencia dentro de este gran proyecto y sobre todo quiero que en esta hora, en estos minutos que vamos a compartir esta pequeña capacitación, la tomemos para escuchar, para aprender un poco más sobre lo que conlleva todo esto y lo grande que puede llegar a ser y que sobre todo lo entendamos como pues yo lo estoy entendiendo y como muchas personas están entendiendo este gran proyecto. Entonces me voy a presentar para quien no me conoce. Mi nombre es Alfredo Collí de la Cruz, tengo 22 años de edad, yo soy recién egresado de una carrera universitaria, pero hace exactamente un año tomé la decisión de iniciar en este gran proyecto. Entonces, te voy a platicar un poco acerca de mí, un poco de por qué yo decido tomar la decisión de emprender en este proyecto, de entrar en esta industria, tal vez siendo joven, tal vez con una carrera universitaria o siendo estudiante en ese momento. Te voy a platicar el por qué yo decido hacerlo y por qué cualquier persona debe de hacer esto. Y es que hoy en día yo esto no lo veo como una opción para las personas. Yo este negocio, este proyecto, esta industria, yo lo veo como una necesidad para cada una de las personas. Esto no es una opción para la gente, esto debe de ser una necesidad, porque de verdad que si no toman acción en este proyecto, pues prácticamente les espera una vida en donde pues no tengan plenitud, no tengan libertad, no tengan felicidad. Y como bien lo dijo Jorge y como bien lo he escuchado en muchas personas, es que la cosa no está en trabajar para hacer dinero, sino hacer dinero con algo que te haga feliz. Y es precisamente lo que nos brinda este proyecto. Entonces, hace precisamente un año, yo empecé, pues yo estaba en pandemia haciendo mis tareas como todo joven estudiante en mi casa, aburrido, sin nada más que hacer, más que dedicándome a la escuela, porque pues dentro de mi familia, dentro de mis padres, me habían metido un patrón que me habían dicho que yo tenía que estudiar para poder ser alguien en la vida. Si yo no tenía un papel que avalara que yo era licenciado, era ingeniero, cualquier cosa, significaba que yo no iba a ser nadie en la vida. Entonces, eso era algo que a mí me causaba pues, mucha incertidumbre el pensar si realmente era la única forma. Entonces, yo hace un año, pues precisamente como en marzo, en abril, yo empiezo a ver pues a una joven que yo la conocí mucho antes, cuando estamos en la secundaria, que es Fátima Gallegos. Ella es mi líder, quien pues empecé a ver un cambio muy padre en ella, puesto que yo la conocí muchísimo antes. Entonces después la encuentro en redes sociales, empiezo a ver que ella empezó a hacer en vivos, empezó a hacer videos y ella hablaba de una oportunidad. Entonces, a mí me sacó mucho de onda el ver ese cambio después de una joven que no hablaba para nada, después de ver videos, después de ver algo que a mí me estaba llamando la atención, pero yo por pena no le preguntaba. Yo porque pensaba que esto tal vez no era para mí, no pregunté. Yo pensaba que esto de verdad no era para mí. Yo antes de dar el sí a este proyecto, yo decía que esto lo hacían las personas que ya no tenían otra cosa más que hacer. Yo pensaba que esto lo hacían las mujeres nada más,
por el hecho de que yo veía nada más que, pues tal vez veía yo un producto como tal y yo decía, ok, es igual a cualquier empresa, es igual a cualquier emprendimiento, ha de ser ventas, y yo la verdad, yo decía, eso no es para mí, yo me voy a dedicar a algo más, por lo tanto, trataba yo de hacer a un lado eso. Pero después, al ver el crecimiento en esa persona quien pues prácticamente captó mi atención, fue donde yo dije, pues no, aquí hay algo más, aquí hay algo que está teniendo resultados, aquí hay algo que, a pesar de que esta joven, que es Fátima, está teniendo resultados sin tener estudios universitarios, solamente con las ganas de salir adelante, entonces yo quiero saber qué cosa es. Entonces yo tomé la decisión de preguntar, porque yo vi que había un resultado y yo quería saber qué cosa estaba pasando. A mí me interesó mucho eso, por lo tanto voy y le pregunto, y pues prácticamente me presenta esta oportunidad. Yo era un joven súper inseguro que, cuando la verdad me presentan el proyecto, yo llegué a mi casa a buscar en internet si Red Natura era un fraude, si las redes de mercadeo eran un fraude, era un engaño o algo así, porque la verdad yo no conocía absolutamente nada de esta industria. Entonces yo me empecé a llenar de información. Yo lo primero que hice fue buscar información, aprender sobre este proyecto, aprender sobre este negocio, y fue ahí donde prácticamente me empezó a gustar muchísimo. Me empezó a gustar el hecho de que yo encontré una oportunidad en la cual yo podría crecer, yo podría hacer algo más. Y entonces, pues precisamente yo te voy a platicar el por qué debes decidir tú hacer este negocio. Principalmente yo me puse a pensar qué me esperaba después de que yo terminara de estudiar. Y esto es algo que pues yo me terminé no de convencer, sino que yo terminé de entender este negocio, y por lo cual yo decidí fue cuando escucho el cuadrante del flujo del dinero. Yo, cuando conozco el cuadrante, la verdad, me di cuenta de muchísimas cosas. Yo la verdad, mi mente era muy cerrada, que yo pensaba que solamente estudiando, solamente siguiendo el patrón que nuestra familia nos pone en la cabeza, que nos dicen las personas, como dicen por ahí, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, para dónde va Vicente, ¿no? Entonces, precisamente, yo tenía esa idea de que yo tenía que ir donde todos los demás iban, porque si no, no iba yo a salir adelante. Entonces, cuando conozco este proyecto, cuando conozco el cuadrante del flujo del dinero, me doy cuenta que hay oportunidades más allá, que precisamente la escuela, no es que yo esté en contra de la educación tradicional, pero yo siempre he dicho que yo llegaba a la escuela para aprender a trabajar, y no para ser un ganador, no para soñar, no para tener visión, sino a mí lo que me enseñaban era ser un empleado más. Entonces, yo estaba educándome para para vivir siendo empleado toda mi vida. Y eso es algo que la verdad yo, pues en mi caso me causaba mucha inquietud, el pensar que si de verdad yo iba a estar 60 años estancado en un trabajo para poder sobrevivir. Yo no quería eso, pero para mí no había otra opción, porque era lo que todas las personas nos decían, que solamente así podíamos crecer. Entonces yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas, mi mentalidad se empezó a abrir muchísimo más cuando conozco más información de este proyecto, y me di cuenta que ni siquiera las ventas, ni siquiera pues lo que muchas personas tenían información sobre este proyecto, pues era prácticamente real, sino que lo que de verdad es Red Natura era algo totalmente distinto a lo que dicen allá afuera. Entonces, hoy en día, yo a las personas que me dicen, es Red Natura, pues prácticamente yo les digo que no, porque esa información que existe de afuera no es la real. Esa información que existe de afuera no es la verdadera, porque aquí de verdad hay un gran proyecto de por medio. Entonces, pues el por qué decidir por este proyecto es prácticamente porque, como te dije al principio, esto no es una opción, es una necesidad, porque prácticamente yo tengo 22 años de vida, los cuales me la he pasado metida en una escuela, viviendo en un ciclo, ¿sí? Entonces, dentro de ese tiempo que yo llevo estudiando, prácticamente al sol de hoy o antes de conocer este proyecto, no había yo obtenido nada, no había yo obtenido absolutamente ningún resultado. Y entonces eso pues también me causaba mucha inquietud, y yo a veces hasta les preguntaba a mis compañeros de clase, les preguntaba que si prácticamente ya íbamos terminando la carrera,
¿Y qué sabíamos? Pues nada. O sea, nos quedábamos viendo y nos preguntamos, ¿y qué sabemos? Pues no sabemos nada. ¿Y qué decíamos? No, es que aquí en la escuela pues nos han enseñado pura teoría, ¿no? Aquí en la escuela nos han enseñado pura teoría y pues prácticamente eso me causaba mucha inquietud. Me causaba mucha inquietud el pensar que si de verdad era lo que iba yo a hacer en toda mi vida. Entonces, cuando me dicen, y de verdad, esto es algo que debemos de tener muy claro, que este negocio precisamente nos va a cambiar los 60 años que nos esperan de un trabajo por 4 o por 5 años. Es lo que nos puede cambiar este negocio, nos hace ese cambio, porque yo conozco personas de 70 años que todavía trabajan para sobrevivir. Entonces yo digo, pues, ¿dónde es que está la coherencia? ¿Por qué? Porque yo siempre en la escuela, en donde yo llegaba a educarme, existía mucha incoherencia. ¿En qué sentido? En que a mí habían maestros que me daban clases de finanzas y ellos estaban quebrados financieramente. Habían maestros que me hablaban de administración de empresas y los maestros ni siquiera tenían una empresa. Habían maestros que me hablaban de éxito y ellos no lo tienen, que me hablaban de dinero y ellos no lo tienen. Entonces yo decía, ¿dónde está la coherencia? ¿Qué me están enseñando? Entonces yo les recomiendo, equipo, un audio increíble de José Bobadilla, lo pueden encontrar en la aplicación de iBooks, que se llama Cazador de Dragones. Es necesario escuchar ese audio. ¿Por qué? Porque te abre la mentalidad en cuestiones de la educación tradicional y la educación que te brinde este negocio. Porque en este negocio no te vas a meter aquí para ser un vendedor. Aquí te vas a meter de verdad para convertirte en una mejor persona, para desarrollarte como persona. Por eso, este tipo de educación que aprendemos aquí le llaman la educación prohibida, porque ciertamente el gobierno y muchas entidades no quieren que tú conozcas esto. Entonces, es muy importante que aprendamos a que debemos educarnos en este negocio, que tal vez es más importante conocer en lo que te acabas de meter. Necesitas llenarte de información para saber en qué proyecto estás, cuál es el objetivo de este negocio. El objetivo de Red Natura no es volverte el vendedor más grande, sino transformar tu vida. Entonces, precisamente es lo que nos debemos de guiar, es lo que debemos de entender, sobre todo al momento de hacer este negocio. Entonces, yo, la verdad, desde que empecé a estudiar desde muy chiquito, cuando me levantaban a cinturonazos para ir al kinder, ¿qué pasaba en ese momento? Pues yo empecé a vivir en un ciclo que prácticamente era levantarme, bañarme, desayunar, irme a ese sitio a estudiar, regresar por la tarde, ver televisión y en la noche dormirme. Y al siguiente día era levantarme, desayunar, irme a ese sitio y por la tarde ver televisión y listo. Yo empecé a vivir en un ciclo. Donde solamente hacía yo eso. Y ese ciclo precisamente es el que me esperaba después. Y ese ciclo, como José Bobadilla le llama, es un ciclo del pollo asado. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un pollo? Solamente da vuelta en su propio eje, ¿no? Y como dice por ahí, tiene una varilla atravesada, en donde esa varilla prácticamente es la conformidad, la zona de confort, el sueldo que te dan cuando estás estancado en un trabajo. Solamente nos pasamos dando vueltas en el mismo lugar, viviendo en ese ciclo. Y yo empecé a entender que ese ciclo era específicamente el mismo que me esperaba cuando yo terminara de estudiar. ¿Por qué? Porque precisamente cuando yo terminara de estudiar, ¿qué iba yo a hacer? Pues a buscar trabajo. Iba yo a pasar de ser un estudiante a ser un desempleado más. Y tenía yo que salir a buscar trabajo todos los días. ¿Para qué? Para volver a encontrar ese ciclo en el cual me tendría yo que levantar, irme a trabajar, por la tarde ver televisión, al siguiente día lo mismo, al siguiente día lo mismo. Y así iba yo a tener que pasar 60 años, 70 años, 50 años, esperando mi jubilación, esperando quedar pensionado, que ya eso ni existe hoy en día. ¿Por qué? Porque pues es prácticamente lo que nos enseñaban, aprender a trabajar toda la vida para poder disfrutar de tu vejez. Pero la verdad, yo siempre tuve esa inquietud de saber si de verdad era lo único que yo tenía que hacer o era lo único que me iba a esperar a mí. Trabajar toda mi vida para pues poder disfrutar de mi vejez,
cuando tal vez muchas personas ni siquiera pueden alcanzar a llegar a la vejez. Entonces, yo por eso decidí iniciar en este proyecto, porque yo aquí vi una oportunidad en la cual yo iba a poder crecer como persona, en la cual no solamente iba a generar dinero, iba a generar ingresos, sino que también yo iba a convertirme en una mejor persona. Iba yo a empezar a asociarme a un modelo educativo donde me iban a formar como una mejor persona, como un mejor ser humano. Y creo que eso hoy en día vale la pena, porque si tú estás en un negocio donde solamente te da dinero, pues prácticamente estás en un negocio pobre. ¿Por qué? Porque lo que aquí te vas a encontrar en este proyecto, en este negocio, es una superación personal. Entonces yo les digo a todos los jóvenes que de verdad, y a todas las personas, no solamente jóvenes, que de verdad aprovechemos esta gran oportunidad, porque de verdad este negocio es increíble y es maravilloso, que si lo entendemos como muchas personas lo han entendido, vamos a entender la magnitud y lo increíble que es estar aquí. Y de verdad que podemos llegar a encontrar un crecimiento maravilloso siempre y cuando entendamos este proyecto. Entonces, quiero que entendamos también que, como dicen por ahí, los principios del éxito solo se pueden encontrar en el corazón de la gente mediante la educación, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro, y yo siempre le he dicho a las personas que me conocen, yo siempre le he compartido a las personas que son un poco cercanas a mí, que yo nunca había encontrado una pasión más grande que este negocio. La verdad, esto es algo que a mí me gusta tanto, que me apasiona, que ni siquiera lo veo como un trabajo. Esto es algo que me fascina hacer, me encanta hacer, y de verdad que no encontraba yo ahí esa misma pasión con el trabajo que tal vez yo podría tener, con la carrera que yo estudié, porque prácticamente yo decidí estudiar una carrera porque a mí me dijeron, ese es el camino, ese es el único camino que tienes que seguir, entonces hazlo. Entonces yo no lo decidí por amor, yo no lo decidí por pasión, sino porque prácticamente era para donde iba todo el mundo. Entonces yo quiero que entendamos esta parte de que este negocio es una necesidad para cada una de las personas, en las cuales debemos entender cuáles son los fundamentos de este negocio. Es algo increíble y algo maravilloso poder ser parte de esta gran familia donde te estás desarrollando como un empresario, no como un vendedor. Te estás desarrollando como un empresario, y precisamente aquí lo que vas a aprender es a soñar, porque a mí en la escuela, la verdad, no me hablaban de sueños. A mí lo que me daba era sueño. ¿Por qué? Porque eso sonaba un poco cursi cuando hablas de sueños. Ay, que soñar, pues eso no es algo normal. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a hacer eso. Las personas no están acostumbradas a soñar, porque prácticamente el ciclo que ellos viven les mata todas esas aspiraciones de poder crecer, de poder superarse. Yo en ocasiones hice un experimento con mi mamá en el cual yo le preguntaba que si qué me recomendaba para ganar más dinero. Y pues, ¿qué creen que me decía? Pues trabaja más. Pues es la única opción, trabajar más. Y si tú le preguntas a un empleado qué te recomienda para generar más dinero, obviamente te va a decir, trabaja más, mete 2, 3 trabajos, mete horas extras, y así vas a poder obtener un poquito más. Entonces, esa es la mentalidad que a veces tienen las personas allá afuera. Y la verdad que cuando encontramos este proyecto, empezamos a encontrar otro tipo de mentalidad, otro tipo de personas, nos rodeamos de personas que nos impulsan a hacer más, que nos motivan a hacer más, que nos ayudan a ser más como personas, y eso es algo que de verdad no se encuentra allá afuera. Eso es algo que de verdad, pues prácticamente no vamos a encontrar en ningún otro lado. Entonces, pues yo les invito, si aquí hay personas nuevas, si aquí hay personas que todavía están indecisos, pues prácticamente que está en ti si quieres hacer este negocio o no, pero déjame decirte que si no te gusta lo que haces, si no te gusta lo que estás haciendo en este proyecto, si no encuentras una pasión al desarrollar este negocio, pues déjame decirte que estás en el negocio equivocado. ¿Por qué? Porque te tiene que gustar lo que haces, y sobre todo tienes que entender que esto es lo que puede darte libertad, esto es lo que puede darte plenitud, felicidad. Porque si no lo entiendes, pues prácticamente allá afuera lo que te van a esperar son 60 años trabajando por los sueños de alguien más. En cambio, Red Natura tiene la oportunidad para ti de cambiarte todas
todo ese tiempo por 5 años de sacrificio. Entonces, como les comentaba, pues en mi caso, yo pasé 3 años de kinder, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, 5 años de universidad. Yo pretendía aventarme una maestría más porque según tenía yo que especializarme en algo, iban a ser otros 3 años más. Imagínense, 25 años de mi vida dedicados a educarme para ser empleado. 25 años de mi vida iba yo a dedicar para aprender a ser un empleado más, para aprender a trabajar por los sueños de alguien más. Entonces yo te digo a ti que si ya pasaste o ya desperdiciaste mucho tiempo en otras cosas, vale la pena que te gastes 5 aprendiendo a liberarte. Vale la pena que lo hagamos, vale la pena que lo hagamos cada uno de nosotros que estamos aquí, porque ya tenemos ese transporte para poder catapultarnos a lograr todo lo que deseamos. Ya tenemos en nuestras manos el mejor transporte para lograr la libertad. Entonces, yo te digo el día de hoy que vale la pena que gastes 5 años o que lo inviertas para buscar tu libertad, que eso es algo que te va a brindar felicidad más adelante y de verdad de por vida. Entonces, yo te digo que sí vale la pena hacer este negocio, vale la pena que te esfuerces, vale la pena que dediques tiempo, dediques compromiso y que sobre todo te llenes de información para que entiendas lo que estás haciendo. Si tú no entiendes lo que estás haciendo y a lo que te estás dedicando, pues prácticamente no vas a tener un rumbo adecuado. Entonces yo te invito a que nos centremos en entender lo que es este proyecto, en entender en lo que te acabas de meter o sobre todo en entender qué estás haciendo, qué tan grande es este proyecto y qué tanto te puede llegar a dar. Y que si tú no lo haces, la verdad que te va a esperar pues muchísimos años más en trabajar para alguien más. Entonces yo te invito a que nos pongamos en acción y sobre todo tengamos la actitud correcta, porque este negocio es precisamente de dejar el miedo a un lado, de hacerlo en serio y de hacerlo a lo grande, de no hacerlo a medias y de no decir, a ver si funciona, lo voy a hacer a ver si funciona, a ver si me da resultados, porque algunas personas dicen, es que yo entré a Red Natura y eso no me funcionó. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Ay, pues 2, 3 meses, dicen. No, pues, o sea, necesitamos ponernos en acción. Si ya te pasaste muchísimos años estancado en otras cosas, vale la pena que de verdad te esfuerces y te sacrifiques ciertamente muchas cosas, pero todos tus sacrificios van a valer la pena. Entonces, no es que este negocio no funcione, este negocio funciona, pero pregúntate a ti si tú funcionas para este negocio. Pregúntate principalmente a ti si tú funcionas para hacer esto, porque necesitas funcionar. Este es un transporte, pero tú lo pones en marcha, tú lo pones, tú haces que camine, porque si de verdad este negocio empieza de ti para abajo, no empieza de ti hacia arriba ni los que están arriba. Entonces, no es que a veces dicen, es que yo no progreso porque mi líder no me apoya. No tiene nada que ver eso. ¿Por qué? Porque el negocio inicia desde ti para abajo. Entonces, es tu compromiso hacer que tu negocio funcione, porque es tu vida, es tu futuro. Van a ser tus resultados, no los de alguien más. Aquí todo lo que tú te estés esforzando, pues prácticamente los resultados van a estar para ti. Si tú te esfuerzas mucho, pues precisamente vas a tener resultados. Y es que este negocio, quiero que entendamos que este negocio, pues no solamente, pues aquí no funciona lo que es bueno, aquí funciona lo que es duplicable. Entonces, si tú te esfuerzas mucho, eso se va a duplicar, pero si no te esfuerzas, pues obviamente no vas a tener resultados y también se va a duplicar con tu equipo. Lo que tú hagas, sea bueno o malo, se va a duplicar. Entonces tenemos que entender eso. Y la verdad, equipo, yo estoy muy agradecido por conocer este gran proyecto, porque no sé qué estaría yo haciendo en este momento si no hubiera yo conocido esta gran oportunidad. Tal vez estaría yo perdiendo mi tiempo en algo más que no fuera tan productivo. Entonces, no sé qué ahorita que estén haciendo, pero para culminar, quiero que dejes lo que estás haciendo y quiero que me pongas tantita atención. Quiero que me pongas tantita atención y si puedes concentrarte en lo que te voy a platicar, porque esto es algo que debemos de entender, esto es algo que debemos de tener súper claro
y creo que todos deberíamos de poner en práctica. Sobre todo que debemos de hacer este negocio sin miedo. Haz este negocio sin miedo. Quítate el miedo, de verdad, quítate el miedo. Y para quitarte el miedo, tienes que escuchar audios, tienes que ver videos, tienes que estar en las capacitaciones, tienes que ir a los eventos, tienes que llenarte de información para poder quitarte el miedo, para poder empezar a accionar. Algo que me gusta de este proyecto es que es precisamente, no necesitas estar listo para empezar. Aquí no necesitas llevar, por ejemplo, como en una carrera universitaria, 5 años para poder graduarte y decir, bueno, ya pasaste 5 años, ahora sí, empieza a hacer el negocio, ve y practícalo. No, este negocio es de cometer errores. Este negocio es de equivocarse, de caerse y de levantarse. Si tú no haces eso, pues obviamente no vamos a tener resultados. Entonces no tengas miedo en equivocarte, porque este negocio no es nada más de teoría. No es de que te vas a pasar un año estudiando para después decir, ya estoy listo para hacerlo. Necesitas empezar antes de estar listo. Empieza antes de estar listo. Aquí no se trata de que te leas 10 libros y que no apliques ninguno. Aquí se trata que si te vas a leer un libro, lo apliques, y ese de verdad te va a ayudar demasiado. Entonces, con respecto a esto, quiero que dejes lo que estás haciendo por un momento y me escuches, ¿sí? Entonces, deja lo que estás haciendo y escúchame por un momento. Quiero comentarte lo siguiente. Quiero que hagamos este negocio sin miedo. Entonces, vamos a catapultarnos. Vamos, si quieren concentrarse en lo que les voy a decir, adelante. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, si yo les hago una serie de preguntas, vamos a empezar a pensarles. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién es el animal más rápido de la selva? Pues es el guepardo. ¿Cuál es el animal más inteligente de la selva? Es el mono. ¿Cuál es el animal más fuerte de la selva? Es el elefante. Bueno, y si entonces el elefante es el más fuerte de la selva, ¿por qué el león es el rey de la selva? Si se supone que el rey de la selva debería ser el más inteligente, el más fuerte, el más rápido, el más ágil, el más alto, lo que tú quieras, pero no es así. Pero el león tiene algo que los otros animales no tienen, y es que el león no conoce el miedo. Y cuando, por ejemplo, cuando un elefante ve un león, ve la muerte, pero cuando el león ve un elefante, ve un plato de comida. Entonces, déjenme decirles algo. Quizá nunca fuiste el más inteligente, quizá nunca fuiste el más fuerte, quizá nunca no eres el más grande, pero eso no importa. Lo que convierte al león en el rey de la selva es que no es ni su velocidad, no es ni su fuerza, sino que el león no conoce el miedo. Lo que va a hacer que ustedes sean invencibles en el negocio, lo que va a hacer que ustedes sean imparables, que no se rajen en el negocio, lo que va a hacer que ustedes sean ganadores y no conozcan el miedo, pues es que se conviertan en invencibles y que no conozcan el miedo. Aprendan a hacer el negocio sin miedo. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que Dios no te dio un espíritu de cobardía. El miedo no pertenece a Dios. Tienes que aprender a renovar tu mente, vivir como un león, aprender a decir de cada día, a levantarte, que no tienes miedo a nada. Di todos los días que soy un león. No conozco el miedo, no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a nadie. No hay nada imposible para mí. Cuando aprendas a creer en ti mismo, cuando aprendas a verte con los ojos de la fe, es ahí cuando vas a encontrar los resultados. Entonces entramos a este negocio como si fueran los últimos días de nuestra vida, sin miedo, sin temor, sin cobardía, creyendo que hay un Dios que pelea por ti, creyendo en tus líderes, creyendo en tus entrenamientos y sobre todo creyendo en ustedes mismos. Entonces, equipo, les agradezco muchísimo, muchísimo de verdad por escucharme el día de hoy. Lo que les acabo de compartir lo hago de todo corazón. Espero que de verdad tomemos acción y dejemos el miedo a un lado y nos pongamos en acción, sobre todo en este proyecto, que es lo que nos puede dar la calidad de vida que todos nos merecemos. Alfredo, wow, la verdad. Wow, un fuerte aplauso a todos, chicos, por favor, que ver aquí muchos 5. La verdad es que Alfredo se la acaba de super mega rifar.
Me quedo con varias cosas de la plática, pero quiero comentar una que me llamó muchísimo la atención, que fue cuando él dijo, ¿cómo es posible que me voy a dedicar 25 años de mi vida a estudiar, para cumplir los sueños de una persona? Y si nos retomamos algunos zooms atrás con Fito Márquez, hay uno que se llama creencias limitantes, un tema de él que se llama creencias limitantes. Y cómo es que nos dice que nosotros creemos en base, o nuestras creencias limitantes en base a lo que nos van enseñando en la vida. Y Alfredo dijo algo bien importante. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, me decían que yo tenía que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces, mi cerebro en ese momento dice, si no estudio, me voy a quedar pobre, nunca voy a tener ser nadie en la vida, nunca voy a poder tener el carro de mis sueños. ¿Y cómo te empieza eso a generar miedo? El fracaso, el poder, el tener la mínima opción de poder fracasar en la vida, te aterroriza totalmente, ¿no? Y la verdad, a pesar de todas estas creencias que tienen 25, 20 años, que tenían 20 años creciendo en la cabeza de Alfredo, hace un año, como él bien lo dice, él veía cómo Fátima estaba cambiando todos sus hábitos. Es una persona callada, pues se aventó a hacer videos, a hacer en vivos, empezar a dar conferencias, a ser una persona sociable, y Alfredo empezó a notar eso. Y dijo, yo también quiero eso para mí. Oye, Fátima, ¿cómo haces esto y lo otro? ¿Cómo te has enseñado? ¿Cómo te has capacitado? Fátima platicó con él y empezaron a crear un proyecto juntos, ¿no? Bien dijo Alfredo que tienen el mejor vehículo ahorita en este momento, que es Red Natura, porque precisamente no nada más te va a dar la libertad financiera que tú quieres, sino te va a dar el crecimiento intelectual, profesional y social que tú quieras. Este negocio no tiene ningún límite. Y por eso yo siempre digo que las redes de mercadeo son el negocio más justo que existe en la vida. Trabajas, ganas. No trabajas, no ganas. Esa es la realidad. Chicos, yo sé que aquí hay gente que puede ser que tenga a lo mejor un mes, 2 meses, 3 años, 5 años, 10 años, que inició junto con la empresa. Y la verdad, a mí me gustaría que si tienes alguna duda, aprovechen de verdad el testimonio del gran tema que nos acaba de dar Alfredo para que nos pregunte él. Alfredo, yo te tengo una pregunta bien importante. Y esto va en relación a tu familia. Cuando tú, Alfredo, decidiste hacer redes de mercadeo, seguramente tus papás que tenían pues, el pensamiento de que si no estudiabas, pues no iba a hacer nada en la vida. Y cuando tú empiezas a demostrarles que sí se puede, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que ellos aceptaron esa parte, ese cambio tan radical en tu vida? Cuéntame, déjame te abro el micrófono. Bueno, pues principalmente cuando yo inicio en este proyecto, igual algo que se me pasó comentarles, es que cuando iniciamos aquí, creo que eso es algo normal, vamos a recibir el montón de críticas, vamos a recibir el montón de comentarios negativos, de que a mí me dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás desviando de tu carrera? ¿Eres doctor o qué? Dedícate a algo serio. Y eso venía a raíz de mis tíos, de mis padres tal vez no. ¿Por qué? Porque ciertamente ellos me trataban de inculcar ciertas cosas, pero al ver que yo también estaba demostrándoles algo diferente que yo estaba logrando, entonces lo aceptaron. Pero por parte de mi familia como tal, en la cual existían maestros, existían personas empleadas, obviamente sus comentarios eran negativos. ¿Por qué? Porque eso no es algo que están haciendo los demás. Pero yo empecé a analizar el árbol genealógico de mi familia. Empecé a analizar pues también esa parte, y en donde quiera he encontrado pura pobreza, ¿sí? He encontrado todo eso, y no es hablar mal,
pero creo que yo, pues en este caso, tengo la oportunidad de ser la diferencia, tengo la oportunidad y tengo en mis manos un gran proyecto que puede hacer que yo haga la diferencia en todo eso que existe, porque ahí existían pues muchas personas con carreras, muchas personas haciendo diferentes cosas que no habían logrado su sueño financiero, muchas personas muy preparadas, pero tal vez no tenían ese sueño financiero cumplido o estaban llenos de deudas, estaban con problemas, no estaban felices con todo ese tiempo que habían pasado. Yo también empecé a analizar ciertos familiares que estaban estudiando algo similar a lo mío y estaban desempleados, dedicándose a otras cosas. Entonces eso me empezó a abrir más los ojos. Yo empecé a decir, ¿por qué seguir eso? ¿Por qué seguir un consejo de alguien que tal vez no ha logrado lo que ha deseado toda su vida? Que todavía hay personas hay personas que se mueren y ni siquiera supieron para qué realmente eran buenos. Entonces, eso es algo que yo empecé a analizar en mi familia, en mi persona, y por lo cual yo cada día estoy más seguro y más decidido a hacer este proyecto, porque esto puede ser la diferencia que puede haber en mí y que puede haber también en ese árbol genealógico que yo analicé. Excelente. Mira que acabas de decir algo bien, bien importante, ¿eh? Cómo es que efectivamente la familia, que es las personas más importantes para nosotros son las primeras que nos critican. Yo tengo una teoría que yo creo que es muy real y que yo creo que nos critican porque como es algo que no conocen, tienen miedo a que tú sufras, por decirlo así, o no quieren ser parte de tu proceso o verte sufrir, caer, levantarte, y por eso es que te dicen, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y quien se cree lo que la gente le dice alrededor es la gente que no se ve adelante. Por eso hay muchos libros que siempre dicen, o muchos textos que dicen que tienes que nadar a contracorriente. Y bueno, este tema, esta frase, yo no nada más la aplico para las redes de mercadeo, sino realmente la puedes aplicar absolutamente para todo, porque en tu vida, en toda tu vida, siempre va a haber obstáculos. Si no tienes un problema con la familia, tienes un problema con la pareja, si no tienes un problema económico, si no tienes un problema emocional, puedes tener 1000 problemas y todo eso te va mermando y desconcentrando tu meta o te va alejando de las metas que tú tienes. Alfredo, que si tú quieres ser parte del cambio, de tu cambio, lo primero que tienes que es tomar la decisión todos los días como león. Todos los días me quito, todos los días hago algo diferente, todos los días desgarro cabezas, todos los días hago algo que me haga sentir bien. Importantísimo tener una meta diaria, por lo menos una chiquita, que te mantenga siempre motivado, porque logrando metas diarias te va a tener siempre más cercano a una meta grande. Alfredo, ya para finalizar, algo que me quisieras compartir importantísimo para toda esa gente nueva que tiene un mes, 2 meses, ¿qué mensaje les dejarías? Pues principalmente como se los dije hace rato, que conozcan en lo que se acaban de meter. Y bueno, voy a poner un paréntesis en lo que acabas de comentar. Todo eso que tal vez las críticas que existen por parte de nuestra familia, viene de qué modo, de que a nosotros nos han educado de una forma en la cual no podemos cometer errores. Entonces, la educación tradicional nos ha orillado a que, por ejemplo, yo reprobaba un examen y ¿qué me esperaba? Pues una cueriza, una regañiza, ¿no? Entonces, eso es lo que nos han educado, en no cometer errores, en tratar de hacer siempre lo correcto. Pero aquí te das cuenta que de verdad, para tener éxito, para tener un crecimiento, te necesitas equivocar muchas veces, muchas veces. Entonces, como se los dije al principio, este negocio es de cometer errores, de caerte y de levantarte. Y bueno, a todas las personas nuevas tal vez y que todavía no están decididas, pues en hacer este proyecto en serio y a lo grande, pues les quiero compartir que tienen una gran oportunidad en sus manos que no cualquiera pues tiene, pero también
eso es algo que debes de tener muy presente, que si no tomas este proyecto, pues lo que te va a esperar allá afuera, pues va a ser que te sacrifiques toda tu vida por trabajar para los sueños de alguien más, tal vez. Y entonces tienes el proyecto de tu vida en tus manos el día de hoy y todo lo que tú te esfuerces, todas las semillas que tú plantes el día de hoy, las vas a poder cosechar el día de mañana. Entonces, les invito a todos que principalmente conozcamos la inmensidad de este proyecto, nos llenemos de información, empecemos a entender este negocio, porque hay algunas personas que dicen, es que yo no puedo porque es que no vendo. Y pues la verdad, aquí a veces no importa que no vendas, pero que entiendas. Pero cuando entiendas vas a tener algo mejor porque vas a vender porque entiendes. Entonces yo les comento y les platico que nos dediquemos a llenarnos de información, a conocer lo que conlleva este gran proyecto y que si no lo haces, pues prácticamente tu vida no va a ser la misma a la que te puede brindar este negocio, porque tenemos la mejor empresa, tenemos los mejores productos, tenemos a los mejores líderes, tenemos el mejor plan de compensación y sobre todo es el mejor transporte que existe hoy en día para alcanzar todos tus sueños. Entonces, si tú deseas desaprovechar eso, pues no pasa nada. Como una vez igual me dijeron a mí, este negocio funciona contigo o sin ti. Si lo quieres hacer, felicidades. Y si no, no pasa nada. Nosotros seguimos buscando pues ese éxito, ¿no? Excelente. Familia, un fuerte aplauso para Alfredo. Un fuerte aplauso. Muchísimas felicidades. La verdad es que, como te dije hace rato, te la rifaste. He tenido el gusto de trabajar ya unos meses contigo y he visto que todos los días creces, todos los días aprendes, todos los días innovas en tu Facebook, con tu equipo. La verdad es que viene un crecimiento impresionante para ti y para toda tu organización, Alfredo. Y me da gusto que gente joven, así como tú, como Cristel, como Jackie, por a Julie que está aquí, se den esta oportunidad de hacer algo diferente a lo que está acostumbrado toda la gente, ¿no? El trabajo tradicional y emprender redes de mercadeo y hacer que que este negocio es de hacer que las cosas sucedan. Red Natura by Natural Health.